En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Existe alguna forma práctica de relacionarse con el ecumenismo sin sacrificar los principios de la palabra de Dios? ¿Tiene la profecía bíblica algo que decir al respecto? Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Les saluda el pastor Héctor Delgado y como siempre un inmenso placer llegar a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido también al programa de hoy. Bienvenidos a nuestros amigos que siempre nos ven a través de las redes sociales y los que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros una vez más y damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder llegar hasta ustedes en el programa Fe y Sociedad con una nueva entrega y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Héctor, por dar el privilegio de compartir contigo este programa y les animamos también a nuestros televidentes que puedan compartir este programa a través de sus redes, también compartir el enlace a los que tienen la radio y a unirse también al canal del Pastor Héctor Delgado en YouTube, que ahí siempre hay otros temas también que él presenta. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a comenzar con una oración en este momento. Padre bueno del cielo, te agradecemos una vez más por este privilegio que nos brindas de presentar este programa, esperando que tú nos dirijas y que el contenido del mismo sea de gran bendición. Gracias porque nos escuchas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Dauri, solo mencionaste mi página para suscribir, para invitar a los amigos a suscribirse, pero también quiero decirle a todos los oyentes que el pastor Dauri Contreras tiene su canal de YouTube, así que pueden buscarlo, luego suscribirse para que puedan estar también atentos a todos los programas que él está publicando allí en su canal. Bueno, como ya ustedes escucharon, en el tema de hoy estaremos tratando el ecumenismo, así que ¿cómo nosotros podemos tratar este tema? Y casi siempre cuando uno aborda un tema, tiene diferentes formas de verlo. Puede verlo en blanco y negro, pero también puede verlo con una etapa de transición de área gris entre el blanco y el negro. Y ocasionalmente, aunque tengamos una imagen negativa completamente de un tema particular, es bueno recordar que a veces hay matices que son buenos considerar también. Así que, ¿cómo podemos definir nosotros el ecumenismo? Me gustaría aportar algunas ideas basadas en algunas definiciones que el catolicismo ha estado realizando sobre el ecumenismo. Lo primero que diría es que el ecumenismo es ese movimiento que procura restaurar la unidad del cristianismo que se ha fragmentado a través de los siglos. El sitio web Catholic Migration declara que el término ecumenismo
proviene del griego y significa casa habitada. Así que sería como el ámbito donde todos se supone que deberían habitar. Y es un movimiento, como ya dijimos, mundial, donde todos los cristianos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador buscan eliminar barreras, limar asperezas y divisiones que durante siglos han afectado al cristianismo. Lo están haciendo bajo la oración, el diálogo y las iniciativas propias de cada una de las denominaciones. Según el decreto del Concilio Vaticano II, Restauración de la Unidad, el movimiento ecuménico se define como las actividades y las iniciativas que, según las variadas necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a favor de la unidad de los cristianos. Otro sitio web muy conocido llamado catholic.net reconoce que el movimiento ecuménico comenzó oficialmente en el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Así que para nosotros ya hace bastante tiempo. Y de hecho surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. Esta misma fuente reconoce que dentro de ese mundo protestante que ellos señalan como la fuente donde se origina el movimiento ecuménico actual, hay tres figuras claves y una de ellas es Carlos Brent, que falleció en 1929. Brent era obispo episcopal de Canadá y en 1927 reunió en Lausana, Suiza, una conferencia que dio origen al movimiento Fe y Constitución. ¿Cuál era el objetivo? Era unificar la doctrina. Nathan Soderblom, quien falleció en 1931, los tres que voy a mencionar pertenecen al siglo XIX, era un obispo luterano de Uppsala, Suecia, y trató de enfocar la unidad de los cristianos. Se movió el pelo un poquito. Tu voz se está escuchando un poquito mal, no se escuchó lo último que dijiste, ¿puedes repetirlo otra vez, por favor, Héctor? Ya, bien, ¿ahí me está escuchando mejor ahora? Sí, sí. Ahí sí. Ok, pues bien, hablaba de Nathan Soderblom, quizás ese fue el último, obvio, el último que mencioné. Decía que él falleció en el año 1931 y que junto con el primero, tanto como Juan Mott, que es el tercero, los tres pertenecían al siglo, vivieron en el siglo XIX. En el caso de Nathan Soderblom, este era obispo luterano de Uppsala, en Suecia, y él trató de enfocar la unidad de los cristianos bajo el aspecto práctico, no doctrinal, moviendo el péndulo un poquito más allá de Carlos Brent, que se enfocó en el tema de la unificación doctrinal. En el caso de Juan Mott, quien falleció en 1955, este era un metodista totalmente enamorado del ecumenismo. En 1946, él recibió el Premio Nobel de la Paz y fue presidente vitalicio del Consejo Ecuménico. Es lo que puedo decir de momento. Tenemos muchas informaciones que se irán desarrollando poco a poco en el desarrollo del programa. Gracias, Héctor, por esa información respecto a la definición de lo que es el ecumenismo y algunos datos históricos de los últimos, del último siglo. Y quiero decir, Héctor, que en cuanto a este tema, hay que recordar que este tema del ecumenismo viene a razón de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de la división en el cristianismo dividido, ¿por qué hay tantas denominaciones? Allí pudimos ver algunos puntos históricos en los cuales analizamos algunas cosas que surgieron por las cuales se dividió a la iglesia. Hoy tenemos muchas denominaciones y tenemos la iglesia católica. El nombre católico surge a partir del 110. Una carta de Ignacio de Antioquía le escribe a la iglesia de Esmirna y dice: donde quiera que estén el obispo y estén donde quiera que esté Jesús, pues allí está la iglesia universal. Esa parte universal, ese término griego es católico. De ahí surge el nombre católico. Ya nosotros hablamos la semana pasada acerca de los diferentes problemas que hubo en la iglesia y los diferentes concilios que se hicieron para poder lidiar con las diferentes ideas o también a veces doctrinas raras y también ponerse de acuerdo en puntos de doctrina en los diferentes concilios. Hablamos ya sobre algunos de ellos, pero la gran división ocurrió en el 1054 cuando se dividió la iglesia oriental de la iglesia occidental. La iglesia occidental siendo la iglesia de Roma, la iglesia católica romana,
y la occidental siendo la iglesia ortodoxa en los diferentes lugares donde estaba. Eso ocurrió en el 1054. Los primeros atisbos de ecumenismo los encontramos en el 1274, cuando Gregorio X llamó a un concilio, el segundo concilio de Lyons, así se conocía, y allí había algunos puntos importantes, Héctor. Uno era la unión con los griegos, es decir, de parte de la iglesia occidental, que era la iglesia de Roma, y convocación a una cruzada y también una reforma de la iglesia. Los griegos en esa ocasión, en esa reunión ecuménica, accedieron al fililoque, de lo que tú hablabas la semana pasada. Uh-huh. Ese era el punto del credo niceno, por lo cual había habido una ruptura 200 años atrás, en el 1054. Ellos hicieron eso y también accedieron a que los cardenales, cuando eligen el pontífice de Roma, están eligiendo al vicario de Cristo, al sucesor de Pedro, y eso, estuvieron de acuerdo con eso. Sin embargo, poco después de esto, cuando ellos regresaron, esa unión probó ser efímera. Y una de las razones por las cuales ellos accedieron es porque los musulmanes estaban atacando y tenían cierta presión allí en Constantinopla. Esa fue una forma de recibir un poco de ayuda del occidente. Más adelante, Héctor, hubo otro en 1439 y este fue hecho en Florencia. Ya aquí los turcos estaban a las puertas de Constantinopla, y entonces el patriarca de Constantinopla pues quería ayuda de Occidente, por lo tanto accedió, hicieron una especie de reunión de nuevo allí. Aparte de acceder al reconocimiento del obispo de Roma como el principal de la iglesia cristiana, y acceder también a lo que dijimos ahorita respecto a la reforma, también ellos accedieron a las ideas del purgatorio y también fijaron los sacramentos en 7. Pero ellos regresaron, y aún en ese concilio, los griegos no estaban totalmente de acuerdo, y cuando regresaron, este acuerdo también se rompió. Sin embargo, ellos recibieron la ayuda del occidente, y al final, en el año 1453, pues cayó el Imperio Romano cuando los otomanos invadieron a Constantinopla. Eso dio lugar, Héctor, a que las iglesias eslavas crecieran, y eventualmente se conformó lo que fue la iglesia en Moscú. Moscú llegó a ser un lugar donde el emperador ruso se proclamó el César, de viene zar, el zar, y esta iglesia entonces ortodoxa se formó un patriarcado allí. A través de la historia, varios intentos de ecumenismo se han hecho. Después, cuando hubo una ruptura con los protestantes, también se hizo. Ya más adelante, tú mencionaste algo que ya viene al siglo XX. Principios del siglo XX. Cuando hizo ese concilio para tratar de evangelizar. Pero si tú notas, esto surge en las iglesias protestantes, ya que con el asunto del colonialismo, ellos iban evangelizando también, pero una iglesia cristiana dividida no era un buen testimonio. Por lo tanto, se hizo esa reunión para ver cómo podían ellos estar un poco más unidos en cuanto a eso. Y estuvo uno, por ejemplo, en 1188, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos y la Anglicana hicieron una reunión sobre 4 puntos: la Escritura, los apóstoles, el credo niceno, el bautismo, y la Eucaristía y el episcopado histórico. Eso fue en el 1188. Luego, más adelante, para los 1900, y de hecho se envió una carta al Papa Gregorio V, me parece que fue. Y en esa carta, el obispo Brett fue allá a hablar con el Papa y le ofreció que fuera parte de esa conversación que iban a tener. Eso fue en mayo del 1919. El Papa Benedicto XV, a Charles Brent de la Iglesia Episcopal, lo recibió allí.
Pero cuando le ofreció participar, el Papa dijo que alababa eso, pero no podía participar porque la comunidad católica no lo iba a aceptar, dado que debía ser de la otra forma, the other way around. No eran los protestantes que tenían que invitar a los católicos, sino los católicos invitar a los protestantes, porque la idea era la idea del retorno. So, ese es el concepto que ha mantenido la Iglesia Católica. Después de la pausa vamos a continuar con esta parte, pero eso Sí. fue lo que pasó en esa ocasión. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el tema del ecumenismo y cuáles son las implicaciones para la fe, la práctica, la forma en la que nosotros podríamos entender el tema. Podemos decir que el tiempo que disponemos no es realmente suficiente para abordar este tema en toda su magnitud, y quizás algunos programas futuros vuelvan otra vez a este tema para considerar otros aspectos que no podemos abarcar. Pero una cosa resulta clara hasta ahora: aunque ha habido división en el cristianismo, se han hecho intentos en diferentes perspectivas para tratar de traer de nuevo la unidad que se perdió con todas las divisiones. Hasta el principio del siglo XX, cuando en 1910 los evangélicos tomaron la iniciativa para invitar al catolicismo a dialogar, el catolicismo todavía se mantenía en la misma perspectiva antigua, anterior al Concilio Vaticano II, donde entendía que eran los que se habían separado los que tenían que volver, y que solamente en la Iglesia Católica Occidental existía la verdadera comunidad de fe que originalmente se formó en el primer siglo. A mí me gustaría añadir que hasta ese entonces los cristianos separados eran considerados herejes, pero a raíz del Concilio Vaticano II o previo, cuando se empezaron las negociaciones para las nuevas conversaciones ecuménicas, estos cristianos herejes pasaron a ser llamados hermanos separados. En 1925, por ejemplo, se organizaron encuentros llamados diálogos de Malinas entre el cardenal Marcier, arzobispo de Malinas, y los anglicanos. Ya en 1960, el Papa Juan Pablo XXIII estableció el secretario para la Unión de los Cristianos. Fue puesto bajo la presidencia del cardenal Agustín Bea en el organismo católico por excelencia para promover la unidad entre los cristianos. Es interesante saber que el 21 de noviembre de 1954, noten por ejemplo cómo está evolucionando el asunto, porque la iniciativa protestante o evangélica inició en 1910, y aunque eso fue lo que dio lugar a la nueva ola ecuménica actual, los años van transcurriendo y el catolicismo se va moviendo lento, de manera rezagada, como tratando de mantener el control, pero en definitiva termina aceptando. Ya en 1954, el Concilio Vaticano II, allí el Papa Paulo VI promulgó un decreto conciliar sobre el ecumenismo que presenta las bases doctrinales y las líneas de acción que se deben practicar durante la nueva ola ecuménica. Es interesante saber que a este concilio de 1954 asistieron observadores de las iglesias anglicanas, luteranas, reformadas, metodistas, cuáqueras y otras. Dos cositas más que creo que vale la pena mencionar. El verdadero ecumenismo busca, por medio del diálogo, aumentar el entendimiento entre las distintas confesiones cristianas para mover a la conversión a todos aquellos que se encuentran alejados de la Iglesia Católica y traerlo de vuelta a la plenitud de la fe que solo se puede encontrar en la Iglesia Católica. Eso lo dice una fuente católica. Y finalmente mencionaría el sitio web Apologética Católica, que dice que es un error común, y esto, según el autor de este artículo, que de hecho no aparece en la página, muchos católicos están confundidos creyendo que el ecumenismo es necesario hacerlo operar incluso con aquellos grupos cristianos que son categorizados como secta en el tema del estudio de las religiones. Frecuentemente, dice el autor, se encuentran hermanos bien intencionados, pero que no están bien preparados, tratando de dialogar con testigos de Jehová, con adventistas, pentecostales, mormones y otros grupos proselitistas. Bien, ese es un punto interesante. El ecumenismo no toma en consideración aquellos grupos que se consideran sectarios, entre los cuales ya ustedes escucharon los nombres que se mencionan allí. Es importante, Héctor, bueno, es interesante ver hacia dónde se va moviendo el péndulo
leí un libro, una frase que dice que Roma no cambia. Y yo reflexiono en el hecho de cómo surgió primero la división. Y uno de los puntos que estaban allí en la división, especialmente del cisma de 1054, tuvo que ver con la hegemonía del obispo de Roma declararse como gobernante de todas las iglesias, de la Iglesia Universal, cuando cada patriarca de cada iglesia, el de Alejandría, el de Jerusalén, el de Antioquía, el de Constantinopla y el de Roma, esos 5 patriarcas que habían, cada uno tenía un derecho sobre sus propias iglesias. ¿Y cómo es posible que sea el de Roma que se levante y diga, no, yo tengo la autoridad sobre la Iglesia Universal? Héctor, y que eso al final tenga la preponderancia. Ahora cuando hablamos, por ejemplo, del ecumenismo, tú notas que esa misma línea sigue. O sea, yo no me uno en ningún diálogo a menos que yo sea que origine esto o que se reconozca la idea del retorno. Al final, somos la iglesia madre y las demás iglesias tienen que regresar. Yo, Héctor, no veo otra forma, otra perspectiva más que la perspectiva profética. ¿Cómo es eso posible? Por otro lado también, el asunto histórico con esto está conectado al hecho de que el Imperio Romano estaba dividido y que fue dividido por asuntos de política gubernamental para manejarlo mejor entre el Imperio Bizantino y Roma, y que cuando la iglesia pues tuvo poder político, es evidente que como Roma era la capital del imperio, pues ese mismo espíritu político que había de capital del imperio, del centro, pues también fue tomado por el obispo de Roma. Ahora estamos mirando ahora que en este ecumenismo, todo este diálogo que hay es un diálogo de retorno a la madre. Las hijas tienen que regresar a la madre, tienen que regresar a su casa. Así es. Dauri, me gustaría señalar en esta misma dirección algunos datos. Déjame terminar. Y eso implica, Héctor, que haya ciertas concesiones para llegar a un acuerdo, pero al final me parece que ese es el propósito. Bueno, pues en esas concesiones están precisamente los peligros de la actual ola ecuménica mundial. Y créeme que hay una forma de ecumenismo que de pronto parece plausible cuando una denominación decide sentarse a dialogar con otra denominación sobre cada sistema de creencia que tiene cada uno. Luego se determina cuáles son los puntos en los que coinciden, los puntos en los que están en desacuerdo, y se decide seguir dialogando más adelante. Créeme que las denominaciones como entidades no tienen otra forma de dialogar con otras entidades que no sea a ese nivel. Es como si tú y yo decidiéramos conversar, tú eres pastor de una iglesia, por ejemplo, bautista, yo soy adventista o viceversa. La única forma en la que ambos pastores pueden dialogar es sentándose, y las denominaciones pues pueden hacerlo por igual, y esa es una forma positiva de ecumenismo. Sin embargo, eso no implica hacer concesiones, ni firmar acuerdos, ni comprometerse a revisar cosas que se saben que en nuestro criterio de creencia son verdad. Cuando hablamos del Concilio Mundial de Iglesia, que inició de manera embrionaria en 1910, ese proceso se terminó en 1948. Por ejemplo, primero fue el Consejo Internacional Misionero. Después pasó a otra estructura, que fue la Comisión Vida y Obra. La primera conferencia de esta nueva comisión ocurrió en 1923 y contó con una amplia representación de 600 delegados de 37 países. Luego surge una nueva estructura, una tercera, que se llama Fe y Orden. Y esto proveyó un espacio para la discusión de los aspectos doctrinales que dividían las iglesias, con una cantidad de 400 delegados de 108 iglesias, y eso se organizó como una primera conferencia. Finalmente, en el año 1938, en Utrecht,
se reunieron las comisiones Vida y Obra y Fe y Orden, y de allí salió la decisión final de formar lo que hoy se conoce como el Concilio Mundial de Iglesia. Pero escucha este dato ahora, Dauri. Durante todo ese proceso, aunque estas comisiones del mundo evangélico invitaron al catolicismo a dialogar, la Iglesia Católica se mantuvo al margen de la mayoría de todo el proceso. Su postura fue clara: la unidad de la Iglesia solo puede lograrse cuando los grupos cristianos que se separaron de la tradición católica regresen a la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, la iniciativa debía nacer del mundo evangélico si esto se iba a producir. Pero del mundo católico, ¿tú quieres decir? No, si la iniciativa se iba a dar al nivel que se está dando ahora, tenía que salir del mundo evangélico, porque la Iglesia para aceptar eso, mantenía una posición cerrada. Y es entonces cuando todavía en 1954 el Vaticano, en ese año todavía, se negaba a enviar representantes como observadores. Y no fue sino hasta 1961, estamos hablando de 50 años después, 51 años después, cuando durante el pontificado de Juan XXIII, el Vaticano entonces envió 5 sacerdotes como delegados a la tercera asamblea que se realizó en Nueva Delhi. Lo demás es historia en todo este proceso. Sí, eso es importante destacar. El hecho de que ellos enviaban algunos delegados a manera de observadores simplemente. Nosotros también creo que la Iglesia Adventista una vez ha sido invitada para participar, pero siempre ha sido como observador, nunca como participante ni para firmar acuerdos. Pero lo primero es en esa línea, Dauri, ya que lo menciona, es que los adventistas reconocemos que hay otros cristianos que son miembros genuinos del cuerpo de Cristo, aunque no estén formando parte de nuestra denominación, algo muy distinto a lo que ocurre con el catolicismo. Sin embargo, nosotros no poseemos filiación estructural formal en ninguna organización ecuménica. La participación en un cuerpo ecuménico limitaría, desde nuestra perspectiva, si hacemos una afiliación formal, nuestra convicción de compartir nuestras creencias y lo que entendemos como libertad religiosa. Los adventistas, por ejemplo, no formamos parte de ninguna organización ecuménica que requieran adhesión, pero nos adherimos al estatus de huésped u observador en cualquier reunión que podamos estar. El diálogo siempre es bueno, y como cristianos el diálogo siempre es bueno. Y no es lo mismo escuchar lo que alguien dice que ocurrió allí y ser testigo presencial de lo que ahí se está diciendo. Y me parece que nosotros debemos tal vez escuchar más y no dejar de dar el mensaje que tenemos, pero tal vez escuchar y poder observar, poder ver la mentalidad de los demás, escuchar a los demás, de dónde vienen sus creencias. Pero yo creo, Héctor, que al final todo este movimiento ecuménico va a terminar de forma positiva, en el sentido de que habrá cierta unidad. Es lo que yo puedo percibir. Positiva para algunos. A eso me refiero, positiva para algunos. Habrá cierta unidad. Y uno es cuidadoso con esto, al mismo tiempo que uno, ¿verdad?, está dispuesto a dialogar, uno se mantiene con las cosas que uno cree. Y así como pensamos nosotros, también piensan los demás grupos que están allí. Por ejemplo, cuando va el presbiteriano, cuando va el evangélico, cuando va el luterano, a este tipo de diálogos, ellos no están de acuerdo en todo, porque tienen sus propias cualidades. Ahora, ¿no? Y que algunos de esos teólogos o de esos grupos no están dispuestos a hacer ciertas concesiones teológicas. Es donde está el desafío de esta ola ecuménica. Pero en algún momento, Héctor, tendrá que haber algún acuerdo para poder trabajar en común, y ese acuerdo al que lleguen en común será en detrimento de algún otro grupo que no cristiano, que no quiera acceder a las premisas que ellos tienen. Bueno, yo creo, Dauri, que eso que tú comentas nos introduce a nosotros en lo que entendemos como un escenario apocalíptico. El libro de Apocalipsis precisamente nos advierte de que en la etapa final de la historia de la humanidad, que no es una etapa distante de nosotros, va a haber una especie de unión global entre grupos religiosos y también
grupos religiosos y políticos religiosos. De manera que eso establece a través de señales milagrosas y prodigios extraordinarios una aparente certificación de aval divino que daría la impresión de que esa ola ecuménica global, político-religiosa global, que el libro de Apocalipsis le llama la Gran Babilonia, entonces eso no dará más como resultado que un sistema antagónico a las verdades fundamentales de la palabra y al mismo tiempo una ola de persecución global que termina con la segunda venida de Cristo. El asunto con esto, Héctor, es que es lo siguiente. Por ejemplo, la iglesia romana, aparte de ser una iglesia, es un estado. Así es. A diferencia de las demás iglesias, que son solamente una iglesia, esta tiene un aspecto político, un aspecto religioso. Y tal vez esa diferencia puede en algún momento marcar cierta nota que al final, como tú has mencionado en la profecía apocalíptica, traerá los resultados que indica la profecía. Ahora, ya terminando, juzgando nosotros el movimiento ecuménico, ¿hasta qué punto nosotros podemos ser participantes de un movimiento tal? ¿Cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta al participar de este tipo de cosas? ¿Cuáles son aquellas doctrinas las cuales nosotros entendemos que tenemos en común con el mundo cristiano, con los demás cristianos? ¿Cuáles son aquellas las cuales nosotros creemos que debemos mantener fijas? Son algunas preguntas, alguna serie de cosas que debemos tener en cuenta para juzgar este movimiento ecuménico. Y creo que nosotros debemos siempre, como hemos dicho, como dijimos anteriormente, aceptar la escritura como en última instancia, lo último que defina nuestro curso de acción, nuestra fe y práctica. Y es interesante que se supone que para todos nosotros, independientemente de nuestro entendimiento actual sobre el ecumenismo, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo pienso que ese punto a favor de todos es lo que puede permitirle a Dios hablarles a todos. No para que tú renuncies a las verdades fundamentales históricas del cristianismo, sino para que tú sepas cuáles son los límites de los diálogos que se establezcan con personas que no comparten tu fe. Yo diría, Dauri, para finalizar, que la unidad, aunque claramente deseada por Dios, no es el valor supremo. El valor supremo es la lealtad hacia la verdad de Dios, y eso es lo que tiene preeminencia. Dudo que el catolicismo esté dispuesto a renunciar a algunas de sus doctrinas. Pues la única manera en la que puede haber una unión ecuménica global es si quienes se separaron renuncian a aquellos puntos que promovieron o iniciaron la división inicial. O tal vez, Héctor, tal vez no renuncien, pero por lo menos acepten. Digamos que, bueno, si ustedes aceptan... Bueno, eso que tú dices plantea otra situación, David. Yo sé que el tiempo ya se nos fue, pero oye esto. Cuando los evangélicos y católicos firmaron documentos juntos, igualmente los luteranos y los católicos, lo que ocurrió no fue que los luteranos renuncian a aquellos puntos que provocaron la división y la ruptura. Lo que están haciendo es dando una interpretación en el papel que justifica la posición de cada uno donde está, pero al mismo tiempo todo se reduce a un problema de semántica. Sí, y la verdad que el papel y las palabras aguantan todo. Sin embargo, no así el mensaje de la palabra de Dios. David, hemos llegado al final. ¿Qué tú le dirías a nuestros amigos oyentes? Bueno, decirles a nuestros amigos oyentes que te mantengas firme en la palabra de Dios, que puedas tener un espíritu de comprensión a los que piensan diferente a ti, que puedas orar por los demás y siempre tener en cuenta que el Espíritu Santo es quien convence los corazones, y tu rol y mi rol es mantenernos firmes a la palabra de Dios como está escrita, predicar la palabra como está escrita y tener el Espíritu de Cristo cuando abordamos a otras personas de otra denominación. Así es, yo repetiría la frase: la unidad, aunque claramente deseada por Dios, no es el valor supremo. La lealtad hacia la verdad de la palabra de Dios es lo que tiene la preeminencia.
queremos llegar a un acuerdo, tenemos que reunirnos con la Biblia en las manos y de lo que salga de allí es lo que determina el curso de acción hacia el futuro. Y más allá de todo eso, que Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.